100 empresarios, 100 historias de vida. Un programa de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia. Progreso y desarrollo. Recorrido histórico por la industria, la empresa y sus protagonistas. Profunda mirada a la vida y obra de los más atrevidos y exitosos empresarios antioqueños del último siglo. Vistazo al pasado y al presente para crear el futuro. 100 empresarios, 100 historias de vida. Hoy, Argos y la familia Arango. Argos es una compañía que ha configurado la identidad de Antioquia, junto con empresas como Noel, Nacional de Chocolates, Suramericana de Seguros, Éxito. La cementera ha ayudado al desarrollo social de la ciudad y del departamento. Argos ha traído progreso para la región a través principalmente de las obras de infraestructura. No se puede hablar de esta empresa sin referirse a la familia Arango. La tenacidad, empuje e ingenio paisa, de lo cual hablan en todo el país, se ve reflejada en la obra de personajes como don Claudino, don Jorge y don Adolfo, hombres con cualidades excepcionales que los llevaron a crear una empresa referente para América Latina y el mundo. Claudino, el primer emprendedor de la dinastía. El oriente lejano de Antioquia se ha caracterizado por ser tierra fecunda en apellidos importantes del departamento. Además, de allí partieron algunas familias que participaron en la colonización del suroeste. Concepción es uno de esos pueblos de colonizadores. Allí nació don Claudino, en el seno de una familia conformada por sus padres José María Arango Carvajal y Mariana Jaramillo Pasos y 10 hijos más. Don José María era comerciante y de alguna forma tenía su negocio diversificado. Poseía un almacén en Concepción y hacía parte de una sociedad que había conformado con sus hijos llamada José María Arango e Hijos. Esta firma se ocupaba de negocios de minería y comercio. En el almacén de Concepción, don Claudino trabajó junto con su padre y algunos de sus hermanos hasta que decidió abrir su propio negocio con su hermano Carlos. Ese negocio estuvo en Santo Domingo. Pronto abrieron también un almacén en Medellín, en la calle Pichincha. Precisamente su nieto Adolfo Arango Montoya se refiere a la iniciativa de don Claudino. Él fue una persona muy emprendedora en el aspecto de industria. Con su hermano Carlos tuvieron una pequeña fábrica de cigarrillos, que inclusive posteriormente se incorporó con la Colombiana de Tabaco. Don Claudino buscó esposa y la encontró en doña Isabel Carrasquilla Naranjo. La pareja se casó el 10 de agosto de 1882. La historia de Antioquia ha mostrado que durante la colonización antioqueña se dio una tradición de familias numerosas en las que la mortalidad infantil era considerable. De la unión de don Claudino y doña Isabel nacieron 11 hijos, de los cuales 4 murieron antes de cumplir los 2 años de vida. Don Adolfo Arango recuerda cuando sus abuelos vivieron en Medellín, al lado del grande escritor Tomás Carrasquilla, hermano de Isabel. Los abuelos Claudino e Isabel vivían en la calle Bolivia y era la casa donde también vivían otros de mis tíos solteros y donde también vivió Tomás Carrasquilla. Tomásito, como le decíamos en la casa, fue soltero, ¿no? Nunca se casó, entonces siempre vivió con Isabel, la única hermana. Y don Claudino, él fue también una persona que siempre lo acogió pues en su casa con mucho cariño, ¿no? Él era pues como el centro allá en esa casa porque con mucha frecuencia venían visitantes de otras ciudades a conocer a Tomás, que pues fue un personaje importante pues en la literatura, como ustedes saben, ¿no? De tal modo que pues yo en esa época, pues apenas cuando murió Tomás tendría unos 8 años, pero tuve oportunidad de todos modos de conocerlo. Él se ofuscaba mucho cuando llegábamos allá los muchachos a hacer bulla y a perturbarlo un poco pues en su tranquilidad, porque ya en esa época estaba tullido y ya no podía caminar. Desde su llegada a Medellín, don Claudino pensó en hacer industria.
Al lado de su hermano Carlos inició una fábrica de tacones y mechas para yesqueros que eran una especie de candeleros con mecha para prender fogatas. La inventiva de estos hombres llevó a que la empresa se convirtiera años más tarde en la principal productora en el país de mecha para yesqueros en momentos en que se desarrollaba la Primera Guerra Mundial. De esta empresa habla don Adolfo Arango. Montaron una empresa que llamaba Pequeñas Industrias y fabricaban aquí una mecha. Anteriormente, para prender el cigarrillo existía una mecha con una piedrita. Fabricaban tacones para zapatos de las señoras, los tacones grandes de madera. Entiendo que tenían unos productos plásticos. De modo que él apoyaba mucho pues a su familia en ese tipo de pequeñas empresas. Como les decía, pues tuvo una empresa de cigarrillos casi que en el solar de la casa, ¿no? El nombre que más adelante tendría la empresa más emblemática de la familia tiene que ver mucho con el origen de la fábrica de tacones y mechas, ya que la dirección telegráfica donde le llegaba toda la correspondencia a don Claudino era Argos. En la década de 1910, don Claudino sigue con el negocio del comercio en aspectos de minería y la compra de créditos activos o deudas de otras personas sobre terceros. Poco después, don Claudino y su hermano Carlos conformaron una pequeña fábrica de cigarrillos que gozó de alguna relevancia en el sector, lo cual sirvió para que los dos hermanos Arango recibieran de la Colombiana de Tabaco acciones por la anexión de su pequeña fábrica de cigarrillos. En la década del 20, don Claudino había abierto un almacén con su hermano Carlos, pero tras la muerte de este último, ese mismo año, formó una nueva sociedad, esta vez con su otro hermano Rafael, la cual se llamó Claudino y Rafael Arango y Compañía. Don Claudino estuvo trabajando en este almacén hasta el día de su muerte. La segunda generación, el ingeniero Jorge Arango Carrasquilla. Jorge Arango Carrasquilla fue el hijo más aventajado de don Claudino. Llegó a Medellín y terminó sus estudios de bachillerato en el Colegio de San José. Más adelante, en 1916, Jorge terminó estudios de Ingeniería Civil y de Minas en la Escuela de Minas. El joven Jorge se dedicó a complementar sus conocimientos, para lo cual viajó a los Estados Unidos en la década del 20, poniéndose en contacto con un ambiente más industrializado y dinámico. En su vida laboral comenzó a trabajar como ingeniero de campo en el ferrocarril de Antioquia. Sobre esta etapa nos habla su hijo Adolfo Arango Montoya. Hizo sus primeros trabajos con el ferrocarril, en las construcciones del ferrocarril de Antioquia. Estuvo viviendo cuando se casó con mi madre, Margarita, vivieron en Cisneros. Ella era pues la sede de su trabajo pues en el ferrocarril. Hizo una amistad muy grande con otro de sus compañeros de estudio, que fue Carlos Sevillano. Fue justamente en este trabajo donde Jorge Arango y su amigo Carlos Sevillano descubrieron un elemento que podría convertirse luego en la razón de ser de una empresa. Dentro de su trabajo en el ferrocarril se dieron cuenta de que había unas zonas muy ricas en caliza, yacimientos calcáreos que son la materia prima para fabricación de cemento. Entonces se fueron entusiasmando en que por qué no se montaba por acá algún negocio para producir cemento, como se estaba haciéndose en otras zonas del país. Ya cementos Amper y cementos Diamante existían en Cundinamarca. Se pusieron a estudiar la posibilidad de montar una fábrica para producir cemento en Antioquia. Consiguieron las concesiones para poder explotar esas calizas en la zona de Alicante, cerca de la estación Zabaletas del ferrocarril. Mi abuelo compró una finca de ganadera que tenía también yacimientos calcáreos, que se llamaba La Manada, y así fue como fueron entusiasmando a los otros familiares, a mi abuelo sobre todo, que era quien tenía un capital importante, pues algunos recursos importantes que pudieran servir para iniciar el negocio. El proceso de formación de la empresa cementera continuó. Le presentaron un trabajo, un estudio de factibilidad de que aquí había un mercado para cemento, de que conocían la forma como se podía fabricar, los equipos requeridos, y así fue como pues se constituyó la sociedad con un capital inicial de 700.000 pesos, aportado parte por mi abuelo, algo por mi padre y también por algunos otros familiares, ¿no? Don Rafael y don Leopoldo. Luego de este aporte económico vendría la elección del nombre de la empresa.
Como se señaló, ya existía un precedente que explica don Adolfo Arango Montoya. Con ese aporte inicial que se constituyó a Cemento Argos como sociedad anónima, lo primero que se pensó pues ponerle un nombre. Primero pensaron en que la empresa se llamara Cemento Arangos, pero llegaron a la conclusión de que no era bueno que una empresa se identificara mucho con una familia, porque posteriormente había que llamar a otros socios y que no les gustaría pues entrar en una empresa donde ya estaba muy marcada. Entonces dije, bueno, entonces pongámosla Argos, que era la dirección telegráfica que tenía don Claudino para la correspondencia que le llegaba, ¿no? En esa época pues los telégrafos los cobraban era por letra, entonces había que poner el mínimo de letras en cada palabra. Entonces la firma era Claudino y Rafael Arango, por telégrafo Argos. Entonces así fue como nació el nombre, ¿no? 100 empresarios, 100 historias de vida. Un programa de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia. La consolidación de Argos y de los Arango. El 27 de febrero de 1934 se constituyó la sociedad para fundar la Compañía de Cementos Argos S.A. Esta empresa se conformó accionariamente de la siguiente manera: don Claudino Arango, 2.000 acciones; Rafael Arango Carrasquilla, 3.700 acciones; Jorge Arango Carrasquilla, 3.700 acciones; Carlos Sevillano Gómez, 1.500 acciones; Leopoldo Arango Ceballos, hijo de don Rafael Arango Jaramillo, 200 acciones; y Carlos Ochoa Vélez, 100 acciones. 12.700 acciones más se dejaron como reservadas, otras 5.940 acciones prometidas a Carlos Sevillano. Atraer accionistas para la nueva empresa fue el reto. Ante la posible desconfianza, don Claudino tenía cómo amarrar a los inversionistas. Tenían que salir a conseguir nuevos socios para aumentar el capital de forma suficiente para poder sacar adelante la empresa. Fue una época muy dura, muy difícil. Decían que tenían que ir pues casi de puerta en puerta vendiendo acciones, ofreciendo acciones a ver quién les compraba. E inclusive pues don Claudino les garantizaba a algunas personas que no creían mucho en el negocio, les decía pues cómprenos unas acciones de la empresa. Si ustedes en un año no están satisfechos con el resultado de la empresa, yo se las vuelvo a comprar y les firmo un pagaré o un compromiso de volver a comprarla. Es lo que llaman hoy día los expertos financieros un put agreement. La empresa poco a poco empezó a presentar resultados positivos. Por fortuna pues la empresa salió adelante bien. En el año 36 ya se fue terminando el montaje, empezaron a vender. El bulto de cemento valía $1.90 de esa época, ¿no? Pero sin embargo, pues la empresa salió bien, y desde el año 38 fue cuando se decretó el primer dividendo para sus accionistas. Y desde esa época hasta hoy, Argos nunca ha dejado de pagarle dividendo en efectivo a sus accionistas, año por año, y siempre en aumento, ¿no? De modo que es una historia que difícilmente se repite. Sin duda, la confianza y arrojo de don Claudino ayudó al éxito inicial de esta compañía, promovida por su hijo Jorge Arango y por Carlos Sevillano. Es de admirar que creyó tanto en mi padre y en Sevillano, y en lo que les mostraba de lo que se podía hacer acá pues con una nueva empresa para fabricar cemento, que vendió sus acciones de tabaco para metérselas pues a una empresa donde tenía todo el riesgo de perder, ¿no? De modo que realmente pues esa es una hazaña que hay que admirarle a don Claudino, de haber tomado pues ese riesgo y haber salido exitoso, ¿no? Pero después de muchas luchas. El municipio de Medellín se hizo accionista con el aporte del terreno en donde se construyó la planta, además de suministrar energía a la fábrica y demás dependencias. La materia prima principal para la fabricación de cemento, como ustedes saben, es la caliza, ¿no? Que provenía, como les decía, de la estación Zabaletas, donde salía la caliza del yacimiento de Alicante. Zabaletas, que está como a 180 kilómetros de Medellín por 170 por el ferrocarril, cuando existía el ferrocarril, ¿no? De modo que esa caliza venía a Medellín por el ferrocarril de Antioquia, lo mismo la caliza que salía a la estación Caramanta, también del ferrocarril, y pues se decidió montar la fábrica acá en Medellín, más bien traer la caliza, porque en Medellín había más recursos, había la energía requerida para los equipos, y se consiguió con el municipio de Medellín que aportara un lote donde
existió la fábrica de Argos, ya hoy en día se desmontó y ahí va el Banco de Colombia a construir unos edificios, pero ahí fue donde se inició Argos, ¿no? Ustedes conocieron siempre pues el aviso allá y demás, ahí en la avenida Las Vegas con la 33, algo así. De modo que ese fue un aporte que hizo el municipio de Medellín, que fue accionista de Argos inicialmente. Ese aporte lo hizo a cambio de acciones. La coyuntura de la Segunda Guerra Mundial ofreció un ambiente de crecimiento para las empresas colombianas. La balanza de pagos fue favorable, además de la caída en las importaciones. Todo ello trajo como consecuencia el crecimiento patrimonial de algunas compañías. En el caso de Argos, sus activos pasaron de 1.144.089 pesos el 31 de diciembre de 1938 a 5.686.467 pesos para el 31 de diciembre de 1944. Durante su gestión administrativa y debido al éxito obtenido por Argos, se decidió expandir el negocio a otras partes del país. De ahí viene la fundación en 1938 de Cementos del Valle, junto con algunos accionistas de Cali. El doctor Julián Koch Arango fue su primer gerente. Ese mismo año, la sociedad Cementos Nare S.A. realizó una operación de fusión con la sociedad Cementos y Mármoles y Mares S.A. Realmente con el éxito que se tuvo de Argos, pues en Valle hubo un grupo de personas que también pensaron en que era interesante producir cemento. El señor K.F. Jensen, que era danés, bien vinculado con los fabricantes de equipos de cemento, que es una firma danesa muy famosa, se llama FL Smith, se interesó también en la posibilidad de producir cemento. Él importaba cemento inclusive desde Dinamarca. También el señor Harold Eder de Manuelita. Y entonces, pues sabiendo el éxito que había ocurrido en Medellín, llamaron a Argos para que les aportara la experiencia y parte del capital pues que requería una nueva empresa. Y así fue como mi padre viajó a Cali, habló con estos señores, se pusieron de acuerdo, mandó a sus ingenieros para que estudiaran la caliza y también allá los yacimientos que había alrededor de Cali, las posibilidades de materias primas, y así fue como entonces fundaron Cementos del Valle, en donde inicialmente Argos participaba con una tercera parte del capital. Aunque la década del 40 representó grandes utilidades para la empresa, iniciaba también con la lamentable noticia de la muerte de doña Isabel Carrasquilla Naranjo, quien falleció el 5 de enero de 1941. Años más tarde se dio un nuevo paso en la consolidación de Cementos Argos. La inversión del 50% hecha para la constitución de Cementos del Caribe en el año 1944. 5 años más tarde, el 27 de enero de 1949, se produce el deceso del patriarca de Argos, don Claudino Arango Jaramillo. El 30 de abril de 1950 se hizo la operación comercial más importante de Argos y la más importante en el país para aquellos años. Se vincularon capitales de las compañías Cementos Caribe, Argos, Cementos Nare y Cementos del Valle en un solo consorcio, Cementos Argos S.A., convirtiéndose definitivamente en la empresa cementera más importante del país con tan solo 16 años de vida industrial. Don Jorge Arango Carrasquilla ocupó la gerencia de la compañía de Cementos Argos desde su fundación hasta el año de 1950. Para esa época, don Jorge gozaba de buen nombre como empresario y como profesional en el campo de la ingeniería. Además de la tarea de ampliar la industria del cemento con su liderazgo, Argos diversificó sus inversiones en otros campos y la influencia de don Jorge creció, como lo narra su hijo Adolfo Arango. Él era una persona, pues no solo como ingeniero, sino que tenía un sentido común especial, ¿no? Él era muy acertado en las decisiones que tomaba, ¿no? Y era muy respetado y muy acogido, ¿no? Hizo parte de la ANDI inicialmente, lo llamaban pues para participar en distintas juntas. Estuvo en la junta del Banco Comercial Antioqueño con don Vicente Uribe muchos años, de modo que él era una persona que tenía un liderato muy grande, pues no solo en el sector cementero, sino pues también aquí dentro del grupo empresarial antioqueño. Don Jorge perteneció a la junta directiva de la naciente Cimesa. En diciembre de 1939, también Argos participó en la fundación de la Industrial Hullera S.A.
Antes de finalizar el año 1944, se crearon en Medellín la Asociación Nacional de Industriales ANDI, 11 de septiembre, el Banco Industrial Colombiano, BIC, 19 de septiembre, y la Compañía Suramericana de Seguros, 12 de diciembre. En los tres casos estuvo Argos como socio fundador, representado por don Jorge Arango Carrasquilla. Don Jorge también participó en Droguerías Aliadas, Peldar y la empresa Gallón Gómez y Compañía. Don Adolfo Arango Montoya, la tercera generación. Adolfo Arango Montoya, el hijo menor de don Jorge y doña Margarita, es el continuador del legado industrial de los Arango. Don Adolfo nació en 1928. Estudió ingeniería civil en la Escuela de Minas. Su primer trabajo en una firma de ingenieros durante año y medio sirvió para recoger unos pesos e irse del país. Decidí ir a Estados Unidos a sacar un máster en ingeniería. Estuve en la Universidad de Michigan año y medio para terminar mi máster. Y cuando estaba terminando allá, recibí una carta de mi padre que me decía: el doctor Duque me pide que le pregunte si tiene interés en trabajar acá en Argos, que el ingeniero técnico de la empresa se va a retirar y están buscando pues candidatos. Entonces yo ni corto ni perezoso le contesté no, pues que le agradecía mucho ese ofrecimiento y que lo aceptaba desde luego. Entonces así cuando regresé de Estados Unidos, de Michigan, ya pues me vinculé a Argos como ingeniero técnico. Una de las primeras cosas que hizo don Adolfo como jefe técnico fue convertir la fábrica de Medellín en una empresa moledora de cemento. De la producción se encargaban las otras cementeras filiales de la compañía antioqueña, trayendo el cemento hasta Medellín para exportarlo desde Cementos Caribe en Barranquilla. Otra de las innovaciones de don Adolfo dentro de la empresa fue montar la primera planta de mezcla de concreto. Como él mismo cuenta, le tocó salir con los camiones mezcladores y vender el concreto premezclado a los constructores. En 1963 fue nombrado presidente de la empresa y comenzaría la consolidación nacional e internacional de Argos. Ahí me tocó diversificar más la empresa en el ámbito colombiano y un poco en el exterior, ¿no? En mi época se compró la empresa de cementos Andino en Venezuela, se participó también en República Dominicana y en Haití. Pero don Adolfo no oculta su satisfacción cuando habla de uno de sus mayores logros. Haber aportado pues a la fundación de Cemento Río Claro, que hoy en día pues es la fábrica más importante acá en Antioquia, en donde tuve la colaboración pues de ingenieros como Álvaro Londoño Restrepo, que ya murió, de Javier Franco, todo el equipo pues de nuestra gente, Benjamín Ferrer, ingeniero de minas, que cuando no existía la carretera todavía de Medellín a Puerto Triunfo, se fue a caballo un mes, que no teníamos noticias de él. En esa época no existían celulares ni cosas por el estilo, a mirar todos esos yacimientos calcáreos pues, que estaban completamente en el monte, y apareció aquí pues al mes, un medio paludismo pero lleno de piedritas pues para mandar a los laboratorios a ensayar, y pues nos entusiasmamos con ese proyecto sabiendo pues que iba a pasar por ahí una carretera muy importante, que ya pues había posibilidad de llevar energía, y entonces pues salimos adelante con un proyecto que hoy en día pues es el más importante en cuanto a fabricación de cemento acá en el grupo, en Antioquia, ¿no? Argos es hoy una holding a la cual pertenecen Cementos del Valle, Cementos del Caribe, Cementos del Nare, Cementos El Cairo, Cementos de Caldas, Cementos Río Claro, Colclinker y Tol Cemento. Algunas de estas compañías filiales hacen parte de las últimas estrategias en las que don Adolfo aportó su empuje empresarial. Son inversiones en el exterior, en Venezuela y por último en Estados Unidos. Un verdadero logro, pues siempre se ha concebido la inversión extranjera como aquella que viene al país a buscar socios estratégicos. Este es un caso contrario. Por eso, don Adolfo tiene la autoridad moral para recomendar cuáles son las principales virtudes de un emprendedor. Hay que trabajar con mucha honestidad, con mucho sentido común, mucha perseverancia y sin ambiciones iniciales, ¿no? Es decir, hay que empezar bajito, ir creciendo poco a poco. El que quiere iniciarse muy en grande, pues tiene muchas posibilidades de fracasar. Mejor ir paso a paso, ir con los 700.000 pesitos de Argos hasta los 7 billones que tenemos hoy.
La familia Arango es un ejemplo de formación, trabajo honrado, innovación y coherencia a lo largo del tiempo. La próxima semana, la historia de Guillermo Gaviria Echeverry. Cien empresarios, 100 historias de vida. Un programa de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia. Progreso y desarrollo. Recorrido histórico por la industria, la empresa y sus protagonistas. Profunda mirada a la vida y obra de los más atrevidos y exitosos empresarios antioqueños del último siglo. Vistazo al pasado y al presente para crear el futuro. 100 empresarios, 100 historias de vida.